Bienvenidas y bienvenidos a La Dama de Avalon, la novela de Marion Zimmer Bradley que es precuela de la saga de las nieblas de Avalon. Que la disfrutes. La dama de Avalon paseaba por el huerto que cultivaban encima del manantial sagrado. En las ramas, las manzanas verdes comenzaban a mostrar un color rosado. Al igual que las doncellas que estaban sentadas alrededor de Taliesin, pensó, eran pequeñas e inmaduras, pero crecerían. Oía las agudas voces de las jóvenes y luego la de él, más grave, cuando respondía. Se envolvió en el hechizo que le permitía pasar sin ser vista y se acercó al grupo. 4 tesoros guarda Avalon desde la época en que los romanos llegaron a esta tierra, dijo el bardo. ¿Saben cuáles son y por qué son sagrados? Las 4 novicias, rubia, pelirroja, morena y castaña, escuchaban sentadas sobre la hierba. Llevaban el cabello corto. En verano solían cortárselo por comodidad. Viviana había protestado, pues su pelo era su mayor belleza, brillante y espeso como la crin de un caballo. Pero si lloró, lo hizo solo a escondidas. La muchacha rubia, Rowan, levantó la mano. Uno de ellos es la espada de los misterios, ¿verdad? El hierro que blandió Gowen, uno de nuestros antiguos dioses. Gowen la blandió, pero es mucho más antigua. Está forjada en el fuego del cielo. La voz del bardo adquirió una cadencia poética cuando empezó a relatar la leyenda. Viviana escuchaba embelesada. Ana había pensado por un momento explicarle las razones del corte de pelo, pero la dama de Avalon no tenía por qué justificar sus decisiones y no le haría ningún favor a la niña mimándola. De pronto contuvo la respiración. Durante un breve instante vio el pálido rostro de Anara bajo el agua, con el pelo enredado entre los juncos superpuestos sobre la cara de Vivian. Una vez más se dijo a sí misma que Anara había muerto porque era débil. Por su propio bien, Vivian debía hacer y sufrir lo que fuera necesario para convertirse en fuerte. ¿Y cuáles son los otros tesoros? Preguntó de nuevo Taliesin. Creo que hay una lanza, dijo Fiana. El sol se reflejaba en su pelo color otoño. Y una bandeja, añadió Nela, que era tan alta como Vivian a pesar de ser más joven. Una maraña de rizos castaños le cubría la cabeza. Y una copa, añadió Vivian en un susurro que al parecer es lo mismo que el caldero de Ceridwen y el grial que Arianrod guardó en su templo de cristal adornado con perlas engarzadas. Es todas esas cosas, pues las contiene, ya que es, y al mismo tiempo, contiene el agua sagrada del manantial. No obstante, si miran esos objetos sin estar preparadas, no les parecerán diferentes de cualquier otro similar, lo que nos enseña que los objetos cotidianos pueden estar cargados de sacralidad, pero si llegaran a tocarlos, y sacudió la cabeza, eso sería más grave, pues la muerte espera a quien toca los misterios sin estar preparado. Por ese motivo están escondidos. ¿Dónde? Preguntó Vivian, y la mirada se le afiló. ¿Por qué lo pregunta? Se dijo su madre. ¿Curiosidad, admiración o deseo de poder? Ese es otro de los misterios, repuso Taliesin. Solo los iniciados saben dónde están y quiénes los guardan. Vivian volvió a sentarse recta y entrecerró los ojos mientras el druida proseguía. Basta con que sepan que esos tesoros existen y cuál es su significado. La sabiduría nos enseña que el símbolo no es nada y que la realidad lo es todo. Y la realidad que estos símbolos contienen es la de los 4 elementos con los que están conformadas todas las cosas: tierra, agua, aire y fuego. ¿Pero no nos has enseñado siempre que los símbolos son importantes?, dijo Vivian.
Hablamos de los elementos, pero no podemos entenderlos. Son los símbolos lo que nuestras mentes utilizan para hacer magia. Taliesin miró a la niña con una sonrisa especialmente dulce, y Ana sintió una punzada inesperada. Está demasiado ansiosa, se dijo a sí misma. Hay que hacerle una prueba. Vio que Vivian se estremecía y se daba la vuelta, y a pesar del hechizo que la envolvía, la muchacha vio a su madre. Ana la miró con frialdad. Vivian se puso colorada y volvió la cara. La dama se giró a su vez y desapareció entre los árboles. Este es mi 36º año, pensó, y aún soy fértil. Puedo tener más hijas, pero hasta entonces esa niña es mi única hija y la esperanza de Avalon. Vivian se sentó sobre los talones y se dio un masaje en la parte baja de la espalda. Detrás de ella las piedras del camino que ya había lavado despedían un débil vapor. Adelante le seguían esperando las piedras secas. Le dolían las rodillas y tenía las manos rojas por la constante inmersión. Una vez secas, las piedras volvían a tener exactamente el mismo aspecto que antes, cosa nada sorprendente, pues era la tercera vez que lo hacía. Era comprensible que hubiera que lavarlas. Las vacas se habían alejado de los pastos y habían dejado el camino a la miseria. Y también entendía que le hubieran asignado la tarea a ella, pues era la encargada de las vacas cuando ocurrió el desastre. Pero hacer una segunda y una tercera pasada era del todo innecesario. Ella no temía el trabajo duro, estaba acostumbrada a hacerlo en la granja de su padre adoptivo. Pero ¿qué significado espiritual tenía repetir un trabajo que había hecho anteriormente con esmero? Era preferible que la pusieran al cuidado de los animales, pues esa tarea sí la conocía ya que la había hecho en su casa. ¿Y así pretenden que me sienta en Avalon como en mi hogar? Pensó con amargura mientras mojaba el cepillo en el cubo y restregaba con cuidado la siguiente piedra. Un hogar es un lugar donde te quieren y te reciben bien. La dama había dejado perfectamente claro que no había llevado a su hija a Avalon por amor, sino por necesidad, y Vivian reaccionaba haciendo lo que se le pedía a regañadientes y sin alegría. Sería distinto si me enseñaran magia, se dijo a sí misma mientras la emprendía con la siguiente piedra, pero eso estaba destinado a las estudiantes mayores. A las novicias solo les contaban cuentos de niños y se les otorgaba el dudoso privilegio de servir a la comunidad. Y ni siquiera podía escaparse. De vez en cuando una de las doncellas mayores acompañaba a la dama en sus viajes, pero las más jóvenes no abandonaban Avalon nunca. Si lo intentara, solo conseguiría perderse en la niebla y vagar por los pantanos hasta ahogarse, como le había sucedido a su hermana. Tal vez si se lo pedía, Taliesin la sacara de allí. Estaba convencida de que el bardo la quería, pero en realidad no era más que otra criatura de la dama. ¿Se arriesgaría a afrontar su ira por una hija que quizás no era suya? En el año y 3 estaciones que llevaba allí, Vivian solo había visto a su madre realmente enfadada una vez, cuando supo que el gran rey había repudiado a su mujer, una muchacha educada en Avalon, y había tomado a la hija del sajón Hengest como esposa. La furia que le había causado aquel insulto a Avalon no había encontrado salida, y la atmósfera de la isla estaba tan cargada de tensión que Vivian estaba sorprendida de que el cielo siguiera siendo azul. Estaba claro que lo que sus maestros le enseñaban sobre la necesidad de controlar las propias emociones era cierto. Solo necesito ser más paciente que ella, se decía Vivian. Tengo tiempo, y cuando llegue a la edad de la iniciación y me envíen a través de las nieblas, sencillamente me iré. El sol estaba poniéndose y las nubes parecían franjas de oro. Vivian reparó en que tenía que darse prisa si quería terminar antes de la cena. El agua casi se le había acabado, se puso en pie y fue a por más, con el cubo balanceándose a su lado. Una antigua cámara de piedra rodeaba el hueco del pozo, el cual solo se descubría en ciertas ceremonias. Un estrecho canal llevaba el agua al estanque en que las sacerdotisas miraban cuando querían ver el futuro. Desde allí, por un rebosadero, caía a una artesa que servía, entre otras cosas, para beber y llenar el cubo de lavar las piedras.
Cuando pasó a la altura del estanque, Vivian sintió que sus pies aminoraban la marcha. Como Taliesin le había enseñado, era la realidad, no el símbolo, lo que importaba. Y la realidad era que el agua de la artesa era exactamente la misma que la del estanque. Miró a su alrededor. Pasaba el tiempo y no veía nada. Vivian se agachó para llenar el cubo. El estanque estaba en llamas. El cubo se le resbaló de las manos y cayó repiqueteando sobre las piedras. Vivian se postró de rodillas sin poder apartar la vista. Aferrada al borde del estanque, lloró al contemplar las imágenes que veía en el agua. Una ciudad ardía en llamas. Las rojas lenguas de fuego lamían las casas y se inflamaban cuando atrapaban otra presa. Una enorme columna de humo ascendía hacia el cielo. Recortada sobre el fondo brillante, vio unas diminutas figuras que abandonaban las casas portando objetos en los brazos. Detrás de una de ellas vio el destello de una espada y la figura caer al suelo con el cuello rebanado. Su asesino se echó a reír. Luego tomó del suelo el cofre que transportaba a su víctima y lo puso sobre una manta en la que yacían amontonados fragmentos de la vida de otras personas. Los cadáveres se hacinaban en las calles. En la ventana de un segundo piso vio un rostro que tenía la boca abierta en un grito de horror. Los bárbaros rubios estaban por todas partes y se reían de la matanza. La visión se alejó un tanto, ampliando la escena. La gente huía por los caminos que salían de la ciudad. Algunos llevaban animales que tiraban de los carros cargados con sus posesiones, pero otros arrastraban los carros ellos mismos, o cargaban con atillos, o, peor aún, avanzaban a tropezones sin nada, con las manos vacías y con los ojos también vacíos por el horror que habían contemplado. Vio el nombre Venta en una piedra volcada, pero las amplias tierras que rodeaban la ciudad eran llanas y pantanosas, así que no podía ser la Venta de los Silures. Aquello debía de quedar mucho más al este, hacia la capital de las antiguas tierras de los Icenos. Su mente quedó suspendida en estos cálculos, buscando la distancia a la que se encontraba lo que acababa de ver. Pero la visión no la soltaba. Ante sus ojos apareció ahora la ciudad de Camulodunum, con su puerta en llamas, y otras muchas ciudades romanas saqueadas y ardiendo. Los arietes sajones tumbaban murallas y derribaban puertas. Los cuervos que sobrevolaban las calles desiertas como bandas de saqueadores se cebaban una y otra vez en los cadáveres sin enterrar. Un perro sarnoso, con expresión triunfal, trotaba por el foro con una mano humana entre las fauces. En los alrededores de las ciudades, el rastro de la destrucción no era tan palpable, pero el terror barría la tierra con sus alas oscuras. Vio a la gente de las villas enterrar la plata y dirigirse hacia el oeste, abriéndose paso por entre las espigas granadas de los campos. El mundo entero, al parecer, huía de los lobos sajones. El fuego y la sangre fluían juntos en olas carmesíes mientras sus ojos se inundaban de lágrimas, pero no podía dejar de mirar. De pronto le pareció oír una voz. Respira profundamente. Muy bien. Lo que ves está lejos, no puede hacerte daño. Inspira y expira. Cálmate y dime lo que ves. Vivian expulsó el aliento en un suspiro tembloroso, tomó aire y parpadeó para apartar las lágrimas. La visión aún estaba con ella, pero ahora era como si las imágenes formaran parte de un sueño. Su conciencia flotaba en algún lugar fuera de su cuerpo. Era levemente consciente de que alguien le preguntaba y de que su voz respondía. ¿Es cierto lo que dice la muchacha? ¿No es posible que sea fruto de la histeria o que haga esto solo para llamar tu atención? Preguntó el anciano Nectan, archidruida y jefe de los druidas de Avalon. Ana le dirigió una sonrisa irónica. No te consueles pensando en que estoy protegiendo a mi hija. Las sacerdotisas pueden confirmar que no he sido permisiva con ella y que la mataría con mis propias manos si pensara que ha profanado los misterios. Piénsalo,
¿Qué necesidad tenía de fingir aquella escena si no tenía audiencia? Vivian estaba sola hasta que su amiga se preocupó porque no había venido a cenar y entonces salimos a buscarla. Cuando me llamaron estaba en trance profundo y supongo que estarás de acuerdo conmigo en que sé distinguir entre una visión auténtica y una falsa. ¿En trance profundo? Repitió Taliesin. Pero si aún no ha recibido el aprendizaje. Cierto, y tuve que echar mano de todos mis conocimientos para traerla de vuelta. De todas formas, ¿has intentado sonsacarle algo? Inquirió el bardo. Cuando la diosa envía una visión tan clara y de manera tan repentina, debe ser aceptada. No nos hemos atrevido a rechazar el aviso, dijo la dama reprimiendo su propia intranquilidad. En cualquier caso, el daño ya estaba hecho. Lo único que podíamos hacer era averiguar lo más posible y atenderla después. ¿Se encuentra bien? Preguntó Taliesin. Su rostro había perdido el color. Ana, al verlo, frunció el entrecejo. Hasta entonces no se había percatado de que el bardo quisiera tanto a la joven. Vivian está descansando. No creo que debas preocuparte. Procede de una estirpe fuerte, repuso Ana con sequedad. Cuando se despierte le dolerá todo el cuerpo, pero las imágenes que ha visto le parecerán distantes como un sueño, si es que llega a recordar algo. Nectan tosió. Muy bien, entonces, si es cierto que se trata de una visión auténtica, ¿qué hacemos? Ya he hecho lo que más urgía, enviar un mensajero a Vortigern. Estamos en pleno verano y en la visión de Vivian los campos estaban listos para la cosecha. Si el aviso llega ahora, dispondrá de algo de tiempo. Si es que hace caso, dijo Julia expresando sus dudas. Julia era una de las sacerdotisas mayores. Porque esa bruja sajona le tiene sorbido el... calló al ver la expresión de Ana. Aunque Vortigern reuniera a todos sus hombres y cargara contra Hengest, poco podría conseguir, intervino rápidamente Taliesin. Los bárbaros son demasiados. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Vivian? Las águilas se han ido para siempre. Ahora el dragón blanco se levanta y devora la tierra, susurró Ana con un estremecimiento. Es el desastre que siempre habíamos temido, dijo con gravedad Tálenos, un druida joven. La funesta profecía que esperábamos que no se cumpliera. ¿Y qué sugieres que hagamos aparte de aullar y darnos golpes en el pecho como los cristianos? Dijo Ana. El asunto era tan grave como decía el druida, e incluso más, pensó al recordar el horror en las palabras de Vivian. El estómago se le había encogido de tal manera que no había vuelto a probar bocado desde entonces, pero no debía dar muestras de que estaba enferma de miedo. ¿Y qué podemos hacer? Preguntó Helen, la mayor de las sacerdotisas. Avalon fue apartado del mundo para ser un refugio. Desde la época de Caraucio lo hemos mantenido en secreto. Debemos esperar hasta que el fuego arda a nuestro alrededor, por lo menos aquí estaremos seguros. El resto la miró con desdén y ella calló. Debemos rezar a la diosa para que nos ayude, dijo Julia. No es suficiente. Taliesin sacudió la cabeza. Si el rey no es capaz o se niega a sacrificarse por su pueblo, tendrá que hacerlo el Merlín de Britania. Pero no tenemos, empezó a decir Nectan, cuyas rubicundas mejillas habían palidecido. Ana, a pesar de la punzada de alarma que sintió al adivinar a dónde quería ir a parar Taliesin, no pudo reprimir una sonrisa amarga cuando se dio cuenta de que el anciano sacerdote temía que le pidieran que asumiera el papel. ¡Un Merlín! Terminó la frase Taliesin. No tenemos un sacerdote con ese título desde que los romanos invadieron Britania, cuando murió para que Caractaco pudiera seguir luchando. El Merlín es uno de los maestros, un alma radiante que ha renunciado a ascender más allá de su esfera para poder seguir vigilándonos, dijo Nectan volviendo a su banco. Encarnarse de nuevo disminuiría su poder. Podemos pedir su guía, pero no que vuelva a caminar entre nosotros. Aunque sea el único que pueda salvarnos, preguntó Taliesin. Si es tan iluminado, él sabrá si debe hacerlo o no, pero desde luego no vendrá si no se lo pedimos. Julia se inclinó hacia adelante.
No funcionó en la época de Caractaco. El rey por quien murió el Merlín fue capturado y los romanos exterminaron a los druidas de la isla sagrada. Nectan asintió con la cabeza y replicó: sin embargo, a pesar de que aquello fue espantoso, los romanos de entonces son los mismos cuya destrucción lamentamos ahora. ¿No es posible que un día vivamos en paz con los sajones como vivimos en paz con Roma? El resto lo miró y él permaneció callado. Los romanos, pensó Ana, además de un ejército, habían llevado una civilización, y los sajones eran apenas mejores que los lobos salvajes de las montañas. Aunque un nuevo Merlín naciera mañana, dijo en voz alta, sería demasiado tarde cuando se convirtiera en hombre. Pero hay otra manera, comenzó a decir Taliesin en voz baja, por medio de la cual un hombre vivo abre su alma para dejar que el otro ingrese. ¡No! El miedo en la voz de Ana lo golpeó como un látigo. Lo prohíbo en el nombre de la diosa. No quiero al Merlín. Te quiero a ti aquí. Le sostuvo la mirada mientras reunía todo su poder, y tras un intervalo agonizante que pareció durar la eternidad, vio en los ojos grises del bardo el brillo del héroe. La dama de Avalon ha hablado y yo obedezco, murmuró Taliesin. Pero una cosa te diré, y volvió a mirarla. Al final será necesario un sacrificio. Vivian descansaba en su lecho de la casa de las doncellas contemplando la danza de las motas de polvo en el último rayo de sol que entraba inclinado por la ventana. Se sentía magullada por dentro y por fuera. Las sacerdotisas mayores le habían dicho que eso se debía a que no se encontraba debidamente preparada para la visión. Su cuerpo estaba tenso por el esfuerzo y su mente había sido arrastrada a otra realidad. Si su madre no hubiera abierto su propia mente para ir a buscarla, se habría perdido. Para Vivian, lo más asombroso era que su madre hubiese estado dispuesta a correr semejante riesgo y que su propio espíritu la hubiese aceptado sin miedo, aunque tal vez lo único que le interesaba a la dama era oír el relato de la visión, dijo la parte de la mente de Vivian que vivía en la duda constante. No obstante, había algo en la mente de Ana que su hija había reconocido y que la hacía sospechar que eran más parecidas de lo que ninguna de las dos quería admitir. Quizá, pensó sonriendo, por eso nos cuesta llevarnos bien. Pero la dama de Avalon era una sacerdotisa entrenada. Vivian podía tener todo el talento de su madre y más, pero si no aprendía a utilizarlo, sería un peligro para sí misma y para los que la rodeaban. Esta experiencia la había calmado de una manera más efectiva que cualquier castigo que su madre pudiera imponerle. Debía admitir que lo merecía. Era cierto, el invierno de su llegada había sido uno de los más duros que recordaba. El hielo, que en Sowen había sido una mera ilusión, había helado el lago entrado el invierno, y la gente de los pantanos les habían tenido que traer comida por medio de trineos a través de la nieve y el hielo. Durante un tiempo estuvieron demasiado preocupados por su supervivencia para pensar en la educación, pero Vivian hacía todo lo posible para que su madre la obligara a aprender. La cortina de la puerta se abrió y olió algo que le hizo segregar saliva. Rowan llegó sorteando las camas y colocó sobre un banco la bandeja que llevaba. Has dormido una noche y un día enteros. Debes de tener hambre, dijo con una sonrisa. Mucha, respondió Vivian haciendo un gesto de dolor cuando intentó levantarse sobre un codo. Rowan levantó el trapo que cubría la bandeja y dejó al descubierto un estofado que Vivian devoró con rapidez. Le sorprendió encontrar trocitos de carne, pues las sacerdotisas que estaban en período de formación se sometían a una dieta ligera para purificar los cuerpos y aumentar la sensibilidad. En su caso, estaba claro que sus mayores pensaban que lo último que necesitaba era incrementar la sensibilidad. Sin embargo, aunque estaba hambrienta, su estómago se negó a aceptar más de la mitad del cuenco. Se recostó dando un suspiro. ¿Quieres dormir? Preguntó Rowan. La verdad es que parece que te han pegado una paliza. A mí también me lo parece. Necesito descansar, pero me da miedo tener pesadillas. La mirada de Rowan se volvió ávida y se le acercó más. He oído decir que has visto un desastre. ¿Qué es?
¿De qué tipo de desastre se trata? Vivian se echó a temblar. Cualquier pregunta sobre el tema le devolvía las imágenes del horror. Oyeron voces al otro lado de la puerta y Rowan se irguió. Vivian suspiró con alivio cuando la cortina se apartó y vio entrar a la dama de Avalon. Ya veo que cuidan bien de ti, dijo Ana fríamente. Rowan hizo una reverencia rápida y se escabulló. Gracias por traerme de vuelta, le contestó Vivian. A continuación se produjo un silencio incómodo, pero a la joven le pareció ver algo más de color que antes en las mejillas de su madre. No soy una mujer maternal, explicó Ana con cierta dificultad, lo que probablemente no sea malo, pues debo anteponer mis obligaciones de sacerdotisa a mis deseos como madre. No puedo cuidar de ti, pero me alegra ver que te recuperas. Vivian parpadeó. Desde luego no era el tipo de discurso con el que ella soñaba de pequeña cuando pensaba en su madre, pero en ese momento acababa de ser más amable con ella que en los casi 2 años que llevaba allí. ¿Se atrevería a pedir un poco más? Estoy mejor, pero me da miedo volver a dormirme. Si Taliesin pudiera venir a tocarme el arpa, tendría mejores sueños. Por un momento su madre se mostró enfadada, pero enseguida otro pensamiento pareció cruzar su mente y asintió. Cuando el bardo llegó por la noche y se sentó al lado de Vivian, también él parecía ansioso. La joven le preguntó qué le pasaba, pero él se limitó a sonreír y le dijo que ella ya había tenido bastantes problemas como para que él la cargara con los suyos, y no hubo pena en la música que extrajo de las brillantes cuerdas del arpa. Cuando el sueño la reclamó, llegó profundamente y sin imágenes. El año siguiente demostró la veracidad de la visión de Vivian, lo cual le proporcionó cierto renombre entre las sacerdotisas, aunque ella habría preferido soportar sus burlas, pues las noticias que les llegaron en la época de la cosecha fueron tan malas como esperaban. Hengest el sajón, aduciendo que Vortigern no le había pagado lo prometido, se había lanzado sobre las ciudades de Britania. En pocos meses todo el sur y el este habían sido devastados, y los supervivientes habían huido a refugiarse en la zona occidental. A pesar de ser numerosos, los sajones no tenían suficientes contingentes para ocupar toda la isla. Cantium estaba en manos de Hengest. Los territorios de los Trinovantes, al norte del Támesis, se habían convertido en zona de caza de los sajones orientales, y las tierras de los Icenos estaban firmemente sometidas bajo el dominio de sus aliados los anglos. Por todas partes, los asaltantes atacaban para retirarse luego, pero los britanos que abandonaban sus casas ya no podían volver a ellas, pues de qué iban a vivir si no había mercados en los que vender sus productos. Las tierras conquistadas eran una herida en el cuerpo de Britania, y los lugares que las rodeaban, partes entumecidas e inermes de ese cuerpo cuando llegaban los sajones. En el oeste la vida continuaba más o menos de la misma manera, excepto por el miedo. En Avalon, separado del mundo, las sacerdotisas encontraban dificultades para garantizar su seguridad. De vez en cuando, la gente de los pantanos encontraban algún refugiado que se había perdido. Los cristianos se albergaban con los monjes en su isla, pero unos cuantos llegaron a Avalon. El gran rey, a pesar de que su esposa era sajona, no se quedó de brazos cruzados. Poco a poco fueron llegando noticias de que Vortigern había resistido en Londinium y de que sus hijos intentaban concentrar a la población para recuperar las tierras perdidas con la ayuda de los que conservaban las suyas. En la primavera del año siguiente, cuando Vivian cumplió 17 años, un hombre de la gente de los pantanos llegó de entre las nieblas con un mensaje distinto de los habituales. El hijo del gran rey había ido para buscar la ayuda de Avalon. En la casa de las doncellas, las jóvenes novicias estaban apiñadas y tapadas con mantas, pues eran los primeros días de la primavera y todavía hacía frío. ¿Lo han visto?, susurró la pequeña Mandua, que había llegado el verano anterior. ¿Es guapo? La muchacha era muy joven pero precoz.
y Vivian no creía que viviera con ellas el tiempo suficiente para ordenarse sacerdotisa. Vivian, aunque seguía siendo novicia, era ya la mayor de todas. De sus antiguas compañeras solo quedaba su amiga Rowan. Todos los príncipes son guapos, lo mismo que las princesas. Es algo intrínseco de su cargo, dijo Rowan entre risas. ¿No es ese el que estuvo casado con tu hermana? Preguntó Claudia, una refugiada que pertenecía a una buena familia de Cantium. Vivian sacudió la cabeza. No, el esposo de mi hermana Idris fue Categion, el hijo mayor de Vortigern. Este es el pequeño Vortimer. Lo había visto cuando llegó. Era delgado y tenía el pelo tan oscuro como el suyo. A pesar de que era alto, más que ella, le había parecido demasiado joven para llevar espada hasta que lo miró a los ojos. La puerta de invierno se abrió y todas las muchachas se volvieron. Vivian, dijo la voz de una de las sacerdotisas mayores, tu madre te llama, ven y ponte tu ropa de ceremonia. Vivian se incorporó preguntándose qué demonios significaría aquello. 5 pares de ojos redondos la contemplaron mientras se ponía la capa alrededor de los hombros, pero ninguno osó decir nada. ¿Seguiría siendo doncella cuando volviese? Se preguntaba ella. Había oído historias de magia que requerían semejante ofrecimiento. La idea la espantaba, pero al menos, si eso sucedía, se convertiría en una sacerdotisa consagrada. En el gran salón, la dama lucía el traje carmesí de la madre. La anciana Ellen, vestida de negro, era la sacerdotisa elegida para desempeñar el papel de la vieja. Nectan también iba de negro y Taliesin resplandecía en su túnica escarlata. Vivian se dio cuenta de que nadie hacía pareja con el color blanco de su túnica. Es el príncipe que esperamos, pensó y empezó a comprender. Su madre se dirigió a ella para decirle que se pusiera el velo. El príncipe Vortimer entró, tembloroso, vestido con una túnica de lana blanca que le había prestado uno de los jóvenes druidas. Avanzó con la mirada fija en la dama de Avalon y le hizo una reverencia. ¿Estás asustado? Deberías estarlo. Viviana sonrió tras su velo cuando la dama, sin decir palabra, lo sacó de la sala. Cuando empezó a subir hacia Thor, descubrió que también ella estaba asustada. Esa noche la luna aún era una doncella. Su arco brillante se inclinaba hacia el oeste, indicando que llegaba la medianoche. Como yo, pensó Viviana mirando al cielo. Las antorchas que había colocadas a ambos lados del altar no emitían calor, solo una luz irregular. Sintió un escalofrío y tomó aire como le habían enseñado, obligando a su cuerpo a ignorar el viento helado. Vortimer, hijo de Vortigern, dijo la dama con suavidad, pero su voz llenó el círculo. ¿Por qué has venido aquí? 2 sacerdotes escoltaron al príncipe hasta delante del altar de piedra, justo enfrente de la dama que estaba al otro lado. Desde el lugar que ocupaba, Vivian vio que a su madre se le abrían los ojos y supo que no estaba viendo a la mujercita oscura que era normalmente, sino a la majestuosa suma sacerdotisa de Avalon. Vortimer tragó saliva, pero consiguió responder con calma. Vengo de Britania. Los lobos están desgarrando su cuerpo, y los sacerdotes de los cristianos dicen que estamos pagando por nuestros pecados. Sin embargo, los niños pequeños que han ardido junto con sus casas no habían cometido ninguna falta, ni tampoco los recién nacidos cuyas cabezas han aplastado contra las piedras. Yo he visto todas esas cosas, mi señora, y me consumo por vengarlas. Pido ayuda a los antiguos dioses, los primeros protectores de mi gente. Has hablado bien, pero los dones no se ofrecen sin un precio, dijo la suma sacerdotisa. Servimos a la gran diosa que no tiene nombre y sin embargo recibe muchos, y no tiene forma, y no obstante posee muchos rostros. Si vienes a consagrar tu vida a su servicio, quizás escuche tu llamada. Mi madre fue educada en esta isla sagrada y me enseñó a amar las antiguas costumbres. Estoy dispuesto a entregar lo que haga falta a Avalon. ¿Incluso tu vida? Ellen dio un paso adelante y Vortimer volvió a tragar saliva, pero asintió.
La risa de la anciana sonó seca como un hueso. Tal vez se requiera tu sangre, aunque no será hoy. Ahora era el turno de Vivian. No es tu sangre lo que pido, dijo suavemente, sino tu alma. El joven se dio la vuelta y la miró como si sus ojos ardientes pudieran traspasar el velo. Te pertenezco. El joven parpadeó. Siempre te he pertenecido, lo recuerdo. Esta ofrenda ya la hice antes. Recuerda que debes entregar tu alma y también tu cuerpo, intervino Ana con severidad. Si realmente lo deseas, ofrécete sobre el altar de piedra. Vortimer se desprendió de la túnica blanca y se tumbó de espaldas, desnudo y tembloroso sobre la piedra fría. Cree que lo vamos a matar, pensó Vivian, a pesar de mis palabras. Tumbado sobre la piedra, aún parecía más joven. Pensó que solo tendría 1 o 2 años más que ella. Ellen y Necta se colocaron en el lado norte y sur respectivamente, mientras que Vivian ocupó su lugar en el este, y Taliesin en el oeste. Tarareando suavemente, la suma sacerdotisa llegó hasta el borde del círculo y empezó a danzar entre las piedras, moviéndose en el sentido del sol. 1, 2, 3 veces tejió el círculo con sus movimientos, y a medida que danzaba, Vivian sentía que su conciencia se transformaba. La visión se le alteró, y ahora solo veía un destello parpadeante que zigzagueaba entre las piedras, como suspendido en el aire. Cuando terminó, volvió al centro del círculo. Vivian se irguió, apuntaló sus pies mientras se alzaba hacia el cielo, y el círculo se llenó con el aroma de la flor del manzano, cuando llamó por sus nombres antiguos y secretos a los poderes que custodiaban la puerta del este. La voz de la anciana Ellen vibró hacia el sur. Taliesin llamó al oeste con su voz musical, y Vivian sintió que la levantaba una marea de poder. Solo cuando la invocación de Necta convocó a las guardianas del norte, volvió a sentirse anclada, pero el círculo al que volvió ya no estaba del todo en el mundo. Hasta Vortimer había dejado de temblar. De hecho, en el círculo hacía calor. Ana abrió una ampolla que colgaba de su cinturón y el aroma del aceite se dispersó por el aire. Ellen vertió el líquido en sus dedos y se inclinó hacia los pies de Vortimer para dibujar el sello de poder. Te ligo a esta tierra sagrada, susurró. En la vida o en la muerte perteneces a esta tierra. La suma sacerdotisa tomó el aceite y untó con delicadeza su falo. El joven se sonrojó cuando sintió que su miembro se endurecía bajo la mano de la mujer. Llamo la semilla de la vida que transportas dentro de ti. Sirve a la dama con todo su poder. Luego le tendió la ampolla a Vivian, la cual se dirigió a la cabeza y dibujó el tercer sello en la frente del joven. De pronto comenzó a parpadear, pues recuerdos que no eran de esta vida le mostraban a un hombre rubio con los ojos azules como el mar, y después a un joven con los dragones de la realeza recién tatuados en sus brazos. Todos tus sueños y aspiraciones, el espíritu sagrado que hay dentro de ti, los consagro a ella ahora, dijo Vivian en voz baja, sorprendida de que una voz tan dulce fuera suya. Se preguntó si lo habría amado en otras vidas. Se levantó el velo, se inclinó y lo besó en los labios. Por un momento vio a una diosa reflejada en sus ojos. Después fue a reunirse con su madre y con la vieja Ellen que estaban a los pies del joven. Cuando unieron sus brazos, sintió una transformación en su interior, como si su yo la abandonara, y se echó a temblar. Aquello lo había visto en otras, pero ella no lo había experimentado nunca. Entonces su conciencia fue reemplazada por la otra, que se concentró en las 3 figuras que había de pie en el círculo. Sentía que las otras caras representaban su triple naturaleza y no obstante eran una. Aunque hablaba por 3 pares de labios, solo una voz transmitía sus palabras al hombre que yacía sobre el altar. Tú que buscas a la diosa y que crees saber lo que puedes encontrar, ten en cuenta que nunca seré lo que esperas. Siempre seré algo distinto y siempre algo más. Vortimer se incorporó y se arrodilló en la piedra.
Qué pequeño y frágil se le veía. Escucha mi voz, aunque solo me oirás a través del silencio. Deseas mi amor, pero cuando lo recibas, conocerás el miedo. Me suplicas la victoria, pero solo en la derrota entenderás mi poder. Ahora que sabes estas cosas, ¿aún quieres hacer la ofrenda? ¿Te entregarás a mí? Vengo de ti. La voz de Vortimer era temblorosa, pero siguió hablando. No puedo hacer otra cosa que devolverte lo que es tuyo. No pido por mí, sino por el pueblo de Britania. Cuando Vortimer acabó de hablar, el brillo dentro del círculo creció. Soy la gran madre de todas las cosas vivientes, dijo ella. Tengo muchos hijos. ¿Crees que los hombres pueden hacer algo para que esta tierra se pierda o para que tú te separes de mí? Vortimer bajó la cabeza. Eres noble de corazón, hijo mío, y por eso durante un tiempo obtendrás tu deseo. Acepto tu servicio como lo he aceptado otras veces antes. Has sido rey sagrado y emperador. Todo lo que un hombre puede realizar estará a tu alcance. Sin embargo, aún no ha llegado el momento de doblegar a los sajones. Los años venideros conocerán otro nombre. Tus esfuerzos en esta vida solo prepararán el camino. ¿Te conformas con eso? Es mi deber, dama. Acepto tu voluntad, dijo en voz baja. Descansa, pues. Al igual que tú me has servido, yo te protegeré, y cuando Britania te necesite, regresarás. El rostro del joven estaba radiante. La diosa se acercó a él y lo estrechó entre sus brazos. Luego se fue. Vortimer se quedó acurrucado en el altar de piedra, durmiendo como si fuera un niño.